Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a tocar un tema muy particular, que es sobre palabras manipuladoras. ¿Qué quiere decir? Cómo utilizamos las palabras cuando escribimos un libro, o cuando hablamos con gente, para agradar o desagradar a alguien, o para mejorar la imagen de alguien o no. Eso se usa mucho en publicidad, mucho en la política, por supuesto, pero también los escritores lo utilizan porque depende de la palabra que uno utilice, va a manipular al lector, así como en la política manipulan al votante o diferentes cosas. Es decir, manipular en la lengua española significa influir en opiniones y acciones de otras personas. Cuando uno manipula, está influyendo en hacer que las otras personas vayan o piensen algo de acuerdo a lo como uno quiere que haga. La definición no dice que la manipulación es buena o es mala. Depende cómo uno la quiera manejar. Y depende mucho del manipulador. Depende de la persona que haga eso. Si el manipulador es un escritor, bueno, va a mejorar la trama de la obra, va a mejorar la forma que el lector ingrese a su obra y la pueda seguir. A veces cuando manipulador es un político, bueno, sabemos los resultados, pero tratamos de centrarnos en el escritor. Por ejemplo, un líder manipula a sus seguidores, a veces para bien, a veces para mal. Pensemos en las personas manipuladoras, no escritores, personas, las personas que conocemos, que normalmente son simpáticas, verborrágicas, dicen que el objetivo es ayudar a los demás y nos influyen en decisiones que creemos propias, pero que realmente son manipuladas por el otro o que fueron inducidas por el manipulador. Eh, en realidad el objetivo es convencernos de algo que el otro quiere. Por ejemplo, el vendedor, cuando entramos a un comercio y nos dicen en qué le puedo ayudar, en definitiva, nosotros los vamos a ayudar a ellos porque ellos se van a ganar una comisión de lo que nosotros compremos. Pero bueno, nos están ayudando a tomar una decisión que normalmente es lo que a ellos les convenga, porque es de acuerdo al producto que le deje más comisión. Entonces, ese de cómo lo puedo ayudar es una frase manipuladora. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Eh, ya sabemos que funciona así, no tenemos que pelearnos con nadie, pero tenemos que asumir que que el vendedor nos va a querer convencer o manipular de que llevemos el producto que a él le convenga, que cobra más comisión o que tenga más stock del mismo. Eh, el escritor, en este caso que estamos hablando, también puede manipular al lector. Muchas veces hablamos de atraer, atrapar y amarrar. Es una forma de manipulación, es decir, buscamos cómo atraerlo al lector, cómo atraparlo y cómo amarrarlo para entusiasmarlo en la obra, para que la recomiende a sus amigos. Y muchos escritores conocidos, que ya hablamos muchas veces acá, Dan Brown, Stephen King, son excelentes manipuladores. Porque la pregunta clave que hacen esos escritores y que la usan muy bien es, cuando hablamos de un vendedor que es simpático y verborrágico, ¿cómo hablamos de un escritor? El escritor no muestra simpatía o verborragia cuando escribe. Tenemos que llegar al lector de alguna forma. Hay palabras programables. Hay un estudio que se llama programación neurolingüística, donde podemos ver metodologías para reprogramar el comportamiento humano. Eso es la neurolingüística. Lo que ocurre es que es a través de palabras.
La idea principal, que es a lo largo de la vida aprendamos a hacer el uso del lenguaje adecuado para que nuestro cerebro esté en mejor posición, para que vivamos mejor vida sin darnos cuenta, que simplemente actuemos así. Ese es el objetivo de la neurolingüística. Ahora, si queremos aplicar neurolingüística a la forma de escribir, vamos a darnos cuenta que hay palabras positivas y palabras negativas. En la neurolingüística se estudia eso, cuando uno dice pensemos en positivo, saquemos la negatividad de adentro. Bueno, pensar en positivo es incluir palabras positivas. Entonces vemos que de esta forma el lenguaje se transforma en algo, es un filtro de la realidad, que podemos identificar valores y creencias. Palabras negativas como nunca, nadie, todo, siempre, son generalidades peligrosas, porque son absolutas, son falsas, nada es nunca, nada es nadie, nada es todo y nada es siempre. Y por sí solas descalifican a palabras positivas, como puede ser esperanza, posibilidad, tal vez, puede ser. La teoría principal de la neurolingüística es que el poder del lenguaje es tan importante que tiene capacidad de influir sobre las personas de manera constructiva o destructiva. Entonces, cuando queremos escribir, tenemos que empezar a pensar en palabras exitosas. Muchas veces dijimos que el escritor exitoso se concentra en el continente y no en el contenido, es decir, en la obra y no en la trama. La trama muchas veces vamos a conocer que es parecida. Todos tuvimos una vida especial, todos tuvimos una forma de llegar a este país especial, una forma de casarnos, de amar, de fracasar. Es nuestra, es propia, pero depende cómo la contemos, se va a hacer especial o no. Porque en definitiva todas se parecen, pero lo que cambia es la forma que la contemos. Y si la contamos con palabras exitosas, la obra va a tener éxito, la trama va a llegar. Es decir, la idea es cómo relatar una historia, no qué historia relatar. La historia es la misma, parecida, pero ¿cómo la relato? ¿Qué le agrego? ¿Qué hago que esa historia sea única? Y eso va a ser el éxito. Muchas veces hablamos de Stephen King, que él explicaba sus miedos con sus relatos, o Dan Brown, o infinidad de escritores exitosos que explican sus miedos con su obra. Se me ocurre ahora Hemingway. Hemingway en El viejo y el mar es una charla que él tiene con un pez. Toda la obra es su pelea con ese pez, un esturión, no me acuerdo, un pez espada, perdón, que él, para poder pescarlo. Y él tiene una conversación muy profunda con la lucha de ese pez para no ser extraído del agua y la lucha de su vida privada. Cuenta su historia. Es decir, él encontró una forma de relatar su vida a través de una pesca, a través de una conversación con un pez. Entonces, por eso cuando decimos, no es la historia, sino cómo la cuento, es ahí la clave. Y es la clave del éxito o el fracaso del libro. Si la historia está bien contada, el escritor puede hipnotizar al lector. Si utiliza palabras justas, párrafos adecuados, buscar realidades que le lleguen al lector, que influyan en el mismo. Cuando hablamos de manipulación, tenemos que ver qué filtros le voy a dar al lector para que se meta en la obra. El objetivo de un libro es que el lector sea socio del autor, se meta en la obra.
interprete la obra, tal vez no como la escribió el autor, porque por ahí las realidades son diferentes, pero si el autor fue lo suficientemente, utilizó palabras buenas para poder captar a ese lector, el lector se va a meter en la obra. Hablamos de, por ejemplo, sistemas cognitivos, por ejemplo, que el escritor debe anclar al lector y despierte dudas, despierte curiosidad, despierte temores, despierte incertidumbres, para asociar al lector sensorialmente con el libro. Ese es el objetivo. Estos escritores que nombré antes lo que hacen es buscar las dudas del lector, buscar la curiosidad del lector, buscar el temor, buscar la incertidumbre, y entonces el lector va a continuar leyendo el libro. Por ejemplo, tenemos palabras, cuando hablamos de palabras manipuladoras, palabras que califican. Si yo digo que un personaje es inteligente, culto, talentoso, sabio, entendido, académico, notorio, hábil, refinado, atractivo, amable, creará simpatías. ¿Por qué? Porque el lector se va a identificar con alguna de estas palabras. Todos queremos ser cultos, talentosos, sabios, entendidos, académicos, refinados, atractivos. Entonces nos vamos a identificar con ese personaje y vamos a empezar a amarlo a ese personaje. Y ese es el logro del escritor, que podamos amar a ese personaje. Si ponemos un personaje fracasado, torpe, amargado, quebradizo, endeble, flojo, esmirreado, enclenque, deleznable, despreciable, vamos a ver cómo el lector va a empezar a, digamos, una antipatía con ese personaje. Entonces estamos creando la lucha del bien y del mal, en definitiva, que es la lucha de siempre. Ponemos a alguien atractivo para el lector en la parte del bien y la parte rechazada del lector en la parte del mal. Es decir, calificativos que despreciamos culturalmente o calificativos que apreciamos culturalmente. Esto parece algo sutil, algo entendible, pero no es tan así, es inconsciente para el lector. Una vez que empezamos a utilizar palabras, el lector va a entrar en esas palabras inconscientemente sin que nosotros le digamos, este personaje es bueno o este personaje es malo. No hay que decirlo, hay que darlo a entender. Entonces vamos a poder meternos en la cabeza del lector de forma sutil, con personajes sensibles, con calificativos de la realidad. También tengamos en cuenta que en la vida real no existen personajes totalmente buenos y totalmente malos. Todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Lo ideal es tener más cosas buenas que malas, pero bueno, los personajes, la vida real es así y nuestros personajes también tienen que ser así. Deben tener muchas virtudes y algunos defectos para que el lector pueda darse cuenta que es un personaje real. Para no desvirtuar las características. Cuando hablamos de palabras que amarran, vemos que el objetivo principal del escritor es crear situaciones que amarren al lector. Que el lector siga leyendo. Un libro exitoso es el que el lector termina de leer. Porque cuando termina de leer un libro va a recomendarlo. La mejor publicidad que tienen los escritores es el lector. Por más que gaste fortunas en publicidad, si el lector no lo recomienda, si los famosos ahora que aparecieron los reviews, si el lector no recomienda el libro, si algún crítico literario no recomienda el libro, por más que el libro sea excelente, va a quedar en la estantería. Entonces tenemos que buscar cómo amarrar, es decir, con palabras manipuladoras, si queremos llamarlas, para que el lector termine el libro y recomiende el libro. No hace falta escribir una historia policial o de espionaje para despertar curiosidad. Podemos escribir una historia de vida, una historia de amor, una historia de relaciones, sin que haya
la acción de de una historia policial o de espionaje, pero podemos envolver al lector con palabras que, a pesar de que no hay muertos en el camino, podemos generar dudas. Por ejemplo, la palabra secreto, por la palabra vigilante, la palabra íntimo, la palabra confidente, hace que el lector se acerque. La palabra delator, traidor, ambiguo, hace que el lector se acerque. Interrogación, dudoso, confidencia, saboteador, hace que el lector se quede, esa palabra va a quedar en el cerebro. Oculto, enigmático. Cuando decimos que algo está oculto, que está enigmático, el lector el cerebro mismo quiere saber qué pasa. El lector no se da cuenta, pero su cerebro quiere que se lo expliquen. Cuando decimos esto es inexplicable, probablemente el cerebro sí lo quiere explicar. Cuando decimos que esto es confuso, que es hermético, el cerebro del lector va a querer buscar la respuesta. Pensemos que el cerebro, de acuerdo a los neurocientíficos, busca respuestas, aunque no las tenga. Y si no las tiene, las va a imaginar. Y lo mejor que nos puede pasar es que el lector, cuando esté en nuestro libro, imagine cosas para que después competir con el autor. Siempre por eso decimos que el lector es un socio, porque es un competidor. El lector quiere ir más allá, quiere saber qué pasa en la página siguiente. Y de acuerdo a cómo nosotros lo podamos atrapar, va a hacer que siga leyendo. Cuando decimos que algo está escondido, algo está incógnito, algo está intrigante, algo es clandestino, algo está encubierto, son palabras que se meten en la cabeza del lector y que logran que ese lector se pegue al libro, se acerque mucho más. Ahora, cuando usamos esas palabras al final de cada capítulo, es más todavía, lo duplicamos, porque el lector va a querer saber qué pasa en el capítulo siguiente. Entonces, retomando la idea, manipulación no es malo ni bueno, es como lo usemos. En manos de un político es malo, en manos de un escritor es muy bueno, porque eso va a hacer que el lector se entusiasme en el libro y llegue hasta el final. Y que una vez que el lector llegó al final, es la mejor publicidad que nos puede pasar. Muchas gracias.